Bien, 8:38 de la mañana, los saludo al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, a Nicolás Creplac, que gentilmente nos esperó estos minutitos en línea. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, Nicolás, bien, muy bien. Bueno, ¿en qué punto estamos, no? En este momento en cuanto a los contagios, al COVID, ¿en qué punto nos encontramos? Que nuevamente estamos ya desde hace unos cuantos días mirando atentamente cuando se da el reporte de las últimas 24 horas. ¿En qué punto estamos? Bueno, estamos viendo un pico de casos muy alto, aparentemente con algún grado de desaceleración, es decir, quizás la velocidad con la que venía subiendo las últimas semanas no es la misma que tiene ahora, pero sigue subiendo lentamente y con casos muy por arriba, 4 o 5 veces más que lo que fue el pico de la hora anterior, pero la diferencia notable es el efecto de la vacunación y que no hay un correlato como había antes entre casos e internados. Si bien están aumentando los internados, no aumentan ni lejanamente de la forma proporcional a lo que aumentan los casos, con lo cual sostenemos todavía un nivel de ocupación, al menos en la provincia de Buenos Aires, de un poco menos del 50% de las camas, de las cuales tenemos el 16% del total están ocupadas por personas, del total de las camas están ocupadas por personas con COVID. Entonces tenemos todavía un margen muy importante, aún a pesar de un aumento muy grande de los casos. Entonces lo que estamos viendo es que ya no es el reporte de casos día a día el que marca lo que está pasando con la pandemia, sino la gravedad de los casos, porque estamos viendo que hay miles y miles, pero que no tienen la preocupación que tenían antes en su mayoría. Claro. Ahora, ministro, vemos cómo crece en forma muy importante la tercera dosis, ¿no? El refuerzo de la tercera dosis en cuanto a la vacunación, y lógicamente un poquito más lento el esquema completo de 2 dosis y todavía aquellos que no se vacunaron. Pero ¿cómo está vacunando la provincia? Es importante el convencimiento, o sea, el pase sanitario y todo lo que se está hablando. ¿Aquellos que no se vacunaron se están acercando para vacunarse? Sí, la verdad que el pase sanitario ha servido muchísimo desde que empezamos a implementarlo. En la provincia es un poco más extenso que en otros lugares, es decir, no solamente eventos masivos y boliches, sino que incluye restaurantes, bares, teatros, cine, gimnasios, pero también trámites públicos. Claro. Incluso estamos trabajando para poder implementarlo en transporte de mediana y larga distancia. Y eso nos permitió también aumentar mucho primera y segunda dosis. Estamos en más del 90% de la población que ha recibido la primera dosis, más del 78% que ha completado el esquema. Estamos trabajando fuertemente en completarlo en más, y estamos en el 22% de la población con el esquema de tercera dosis. Claro. Esto, la verdad que estamos casi llegando a los 4 millones. Ministro, es mucho. Sí. No, compléteme. No, y esto es importante. En la provincia tenemos vacuna libre, que decir que cualquiera que tiene más de 3 años puede darse la primera dosis sin turno, la segunda dosis sin turno. Y ayer hubo un anuncio importante, porque además de los mayores de 60 años que pueden darse la tercera dosis y cumplen los 4 meses mínimos, ¿no? O los trabajadores de la salud, ayer se incorporaron también a los trabajadores de la seguridad, a las personas gestantes y a las que están dando la teta, están en periodo de lactancia. Es importante también porque así monitoreamos si la madre o la persona gestante o la que está lactando hace anticuerpos, se los puede dar no solamente al bebé en la gestación, que después nace con anticuerpos dado por la madre, sino también con la teta. Se dan también inmunidad a chiquitos que no pueden vacunarse, porque los menores de 3 no se pueden vacunar. Así que es muy importante que se puedan dar la tercera dosis si cumplieron los 4 meses, sin turno, y además como en la provincia esto es federal, incluso no tienen que ser solamente ciudadanos bonaerenses. Nicolás, estamos hablando con Nicolás Creplac, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. 2 temas importantes, que es lo que está pasando, la gran cantidad de contagios. A muchos se contagiaron teniendo turno, o les llegó el turno. ¿Qué se recomienda en ese caso? Una vez que pase ya con el periodo de aislamiento y que le pase el periodo de contagio de COVID, ¿qué recomienda para que sí vaya a vacunarse? Luego, ¿cuánto tiempo? Bueno, la recomendación formal del Ministerio de Salud de la Nación plantea 3 meses para darse la segunda la dosis siguiente. ¿Por qué? Porque en ese periodo uno se encuentra, además de que tiene ya 2 dosis de vacuna, con más defensa, más anticuerpos producidos
por haber pasado por la enfermedad poco tiempo. Pero la verdad que no es indispensable, pueden vacunarse 2 semanas después de tener alta, si les resulta más cómodo, porque también es cierto, nosotros queremos ir aplicando las vacunas y que no se postergue tanto la gente, como decís vos, que hay mucha gente ahora que está con el COVID en el momento del turno, así que a partir de las 2 semanas puede, pero si no lo hace hasta las 90 días, está bien, porque se encuentra protegido también por haber pasado por la enfermedad. Y antes, Cufré acá tiene para preguntarte también algo que tiene que ver con lo que estamos hablando, pero, y esta es, digamos, una pregunta que con lo que está pasando, ¿están las condiciones para arrancar las clases de acuerdo a la cantidad de casos y cómo está la situación? Porque, digamos, falta todavía, es cierto que falta, pero digamos, es lo inmediato lo que se está anunciando, ¿no? El periodo de clases, y lógicamente que estamos en un momento complejo de la cantidad de contagios. ¿Están las condiciones dadas o no? Sobre todo hay un problema con los menores de 11 años, que es el grupo poblacional que menos está inmunizado. Ahí todavía hay consecuencias negativas de un error que cometió la Sociedad Argentina de Pediatría, que cuestionó la vacuna. Luego se desdijo, pero hay todavía muchos pediatras que de una manera muy equivocada, errónea, creo yo que haciendo mala praxis, no indican la vacuna a los chicos. Me parece que es un peligro que tienen que subsanarlo. Así que estamos trabajando fuertemente en la provincia con el ministro de Educación, con Alberto Sileoni, para poder ofrecer la vacunación en las escuelas durante todo el próximo mes, de manera tal de que los chicos puedan llegar vacunados, porque la diferencia es esa: tiene que haber clases presenciales, pero tenemos que tener a toda la población vacunada, porque cambia notablemente la posibilidad de enfermar y enfermar con algún problema. Entonces, me parece que el eje no está en si se va a poder o no tener las clases, sino si logramos o no vacunar a todos y todas. Ministro, lo que quería consultar es, digamos, esto de los 100.000 casos o arriba de 100.000 casos, ¿es algo que le quedan días o le quedan semanas? Difícil saber. Lo que yo creo que de a poco todavía no empezamos a bajar en cantidad de casos, pero que no falta mucho para que empiecen a descender los casos. Pero la verdad que también, por otro lado, no me resulta lo más importante. Me parece que en este contexto ya deja de tener tanta importancia hacer el diagnóstico de cada uno de los casos, sino que lo importante es poder encontrar casos graves a tiempo, para los que tienen riesgo, los que pueden tener una conducta terapéutica de mayor eficacia. Sepamos que en el protocolo de la provincia de Buenos Aires, si uno encuentra una persona que tiene factores de riesgo y se contagia con COVID, se puede utilizar el suero el plasma de convaleciente, y en los pacientes internados graves hay unas medicaciones antivirales para utilizar en los primeros días. Así que sobre todo eso me parece que es el eje central de este momento: encontrar a la población que necesita un tratamiento que lo pueda ayudar a evolucionar mejor a tiempo, y que no es tanto la cantidad, el contar día a día los casos no nos habla tanto de la evolución de la enfermedad como pasaba antes, cuando había una correlación directa entre internados. Ahora eso cambia muchísimo, porque depende sobre todo de la vacunación. Hay un dato que otro día encontrábamos, que hicimos nosotros, que... Ahí se me corta, ministro, ahí la señal en el final. A ver, ¿me escucha, ministro? 6 veces menos. Sí, hola. Sí, no, se había entrecortado, pero complete el final. Decía que en la provincia vimos un dato que es muy potente, que la persona que se ha vacunado tiene 36 veces menos probabilidades de tener una enfermedad fatal que aquella que no se ha vacunado, y eso es lo que está marcando la evolución de la situación. Ya no son la cantidad de casos diarios, que de a poco empieza a perder sentido contarlos como hacíamos antes para entender la evolución de la enfermedad, y pasa a ser más importante cuántos se internan y cuántos tienen gravedad. No, y para cerrar, Nicolás, la importancia de la vacunación marca que hoy la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, la provincia más importante de la Argentina, está atravesando no solamente este momento de esta variante Omicron, sino que con plena temporada, porque cuánta gente se ha incorporado a la provincia de Buenos Aires en plena temporada. De la capital federal no hay nadie, o sea, no hay tránsito. Hay mucha gente que ha emigrado a diferentes lugares turísticos de la provincia de Buenos Aires, de diferentes provincias, que también aprovecha la temporada de la costa argentina, ¿no? Sí, hubo un esfuerzo muy grande en este tiempo para hacer crecer el sistema de salud en todo el país, en toda la provincia de Buenos Aires, especialmente en la costa, pero hoy, teniendo temporada récord, no hay registro histórico de
de niveles de ocupación tan grandes, estamos en la mayor parte de los destinos turísticos en el 100% en esta segunda quincena y la primera quincena de febrero también, y en ese contexto tenemos el 50% de ocupación en las camas de los hospitales de la costa bonaerense especialmente, y eso no es solamente porque haya crecido el sistema de salud, sino sin duda porque la vacunación ha producido un efecto extraordinario. Así que si bien hay muchísimos casos en la costa también, no revisten gravedad. Eso es la vacunación sin ninguna duda. Ministro, mil gracias, que tenga buen día. Por favor, ustedes un buen día, hasta luego. Nicolás Crespla, que es ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.